el Señor les bendiga en esta noche. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por esperar este tiempo, este momento. Hoy le agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder ministrar y servirles a ustedes. Hoy nos queremos unir en gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hoy nos queremos unir y decirle: Señor, gracias por tus favores y misericordias que aún nos alcanzan, Señor. Quiero que ahí en su casa usted se pregunte a usted mismo y a los suyos y les diga: ¿estás agradecido, hijo, hija, esposo, esposa? ¿Por qué estás agradecido esta noche? Y ahí tomen un momento y empiecen a expresar. Están agradecidos por la vida, por la salvación, por tener una familia, por la salud. Y que hoy sea una noche de gratitud, una noche donde podamos expresar al Señor cuán agradecido estamos, porque Él es nuestro Dios, porque Él está con nosotros y porque lo tenemos a Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Así que hoy démosle gracias al Señor, porque Él está con nosotros. Hoy te agradecemos, Señor, por esa salvación tan grande, Señor Jesús, porque nos has dado a Jesucristo y con Él todas las cosas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hoy dele gracias con todo su corazón, porque Él es nuestro Dios y Él es fiel. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hasta el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Las gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús.
ayuda al Señor y decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Pueblo dice: gracias, Jesús, porque grandes y maravillosas son tus obras. Amén, aleluya. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice: gracias. gritos de júbilo, porque estamos agradecidos, Señor.
bueno es para conmigo. Lo ha hecho con nosotros conforme a nuestras faltas, porque nuestro Dios, porque nuestro Dios, porque nuestro Dios bueno es. Gracias, Señor, te damos, porque te podemos alabar, Señor Jesús, declarar que tú eres nuestro Dios. Ahí en tu casa y con los tuyos, o si estás solo, dile: Señor, gracias por todas tus bondades, por toda tu fidelidad, por todo tu amor, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en mí.
expresamos, Señor, lo que significas para nosotros. Tú eres nuestro amor, tú eres el amado, tú eres el amado, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, mi Padre, mi Salvador, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres que mi alma anhela, tú eres Señor, el deseado de las naciones, tú eres nuestro Dios, a ti cantamos y te adoramos, Señor, que estamos agradecidos, agradecidos, Señor. Y eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Y eres mi fortaleza. No puedo vivir sin ti. Tú significas todo, lo eres todo para mí. Gracias, Jesús, te damos por este tiempo y este momento. Y en este fluir del Espíritu queremos abrir un espacio para hablarte a ti, que nos estás viendo, escuchando, y que aún no te has hecho discípulo del Señor, y que en esta hora has sentido algo diferente, has sintonizado y has sentido algo que te está llamando. Ese es el Espíritu Santo que redarguye de pecado. Ese es el Espíritu Santo quien te está diciendo: hoy hazte discípulo de Jesús. Y hoy, si en tu corazón está ese deseo, ese anhelo, quiero que hagas una oración y que le expreses a Dios tu necesidad y tu deseo por Él. Hoy queremos acompañarte en esta oración, si la quieres hacer conmigo, y poder hacerte seguidor de Jesús, andar como Él anduvo, vivir como Él anduvo, actuar como Él actuó. Hoy es el momento de cambiar. Hoy es el momento de acercarse a Él con confianza, porque su palabra dice que de tal manera Él nos amó, que mandó a su Hijo para que ninguno de nosotros nos perdiéramos, sino que todos fuéramos salvos y fuéramos reconciliados con Él. Así que yo te invito a que hagas esta oración y le entregues tu vida a Jesús y lo sigas. Hoy, Señor Jesús, nos unimos con aquellos que están haciendo esta oración, en la cual te expresan su necesidad de ti, Señor. Hoy, Padre, que ellos se acercan a ti diciéndote que quieren que tú seas su Señor y su Salvador. Que tú seas, Señor, el que borre sus pecados, el que le limpie de todo pecado. Que tú seas, Señor, el que los reconcilie con el Padre. Hoy, en medio de esta oración que tú estás haciendo, dile: Señor, yo te entrego mi vida. Yo me rindo a ti, Señor. Yo ya no quiero vivir como he estado viviendo, tras mis placeres, tras mis deseos, tras mi vanidad. Yo quiero rendirme a ti y humillarme delante de ti, que tú cambies mi vida, tú cambies mi forma de pensar, mi forma de actuar, Señor. Y yo me rindo a ti. Yo quiero seguirte a ti. Yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero leer tu palabra, Señor, y que la reveles a mi vida. Hoy, Señor Jesús, obra en sus corazones.
Hoy, Señor, te damos gracias por esas personas que han orado. Si tú hiciste esta oración, acércate, comunícate con nosotros por los diferentes medios y dale gracias al Señor por este milagro de salvación que hoy ha actuado en tu vida. Y eres el agua viva que puede saciar mi sed. Eres la roca eterna de la cual nunca caeré. Y eres mi fortaleza. No puedo vivir sin ti. Tú significas todo. Lo eres todo para mí. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo tan especial que hemos ministrado. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Les agradecemos su sintonía y en unos momentos se va a estar transmitiendo la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Estas son nuestras actividades semanales. Participa con nosotros. Iniciamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes, 7 de la noche, servicio general online. El sábado a las 9 de la mañana es momento de Niños para Cristo. A las 10 de la mañana participa con nosotros del servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. A todos los jóvenes se les hace la invitación para que puedan participar del servicio online Jubilim, todos los sábados a las 7:30 de la noche. Y participa de los servicios del domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, puedes sintonizar todos nuestros servicios en nuestro canal de YouTube, Elim Central Radio 760. Así también en Facebook, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor. Amados hermanos, por el bienestar de todos, hacemos las siguientes recomendaciones. Utilizar la mascarilla correctamente en todo momento. Mantener el distanciamiento adecuado dentro y fuera del auditorium. Permanecer en su lugar durante toda la reunión. Agradeceremos que al finalizar el servicio evitemos formar grupos de conversación y no quedarse dentro ni fuera del auditorium para poder realizar los protocolos de limpieza. Favor no reservar los lugares para otras personas con objetos personales y utilizar únicamente un solo lugar. Respetar los lugares asignados para el adulto mayor. Muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches, amada iglesia. Les saluda a su hermano en Cristo, Otoniel Franco. Es una bendición para mí muy especial poder compartir con usted este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Gracias por estar conectado y estar pendiente de esta transmisión como todos los martes también, no solo los viernes y también los días domingo. Que el Señor le bendiga abundantemente a usted y toda su casa. Por favor,
quisiera pedirle que me acompañe a orar antes de meditar en la palabra, para que sea el Señor a través de su Santo Espíritu el que nos guíe en todo lo que debemos de compartir en esta oportunidad, y sobre todo que sea Él el que nos dé el entendimiento y la gracia para poder asimilar y poner por obra todo lo que podamos aprender en esta noche. Acompáñeme. Padre bueno, agradecemos tu presencia, Señor, agradecemos tu favor y te bendecimos en esta noche en el nombre de Jesús junto con tu pueblo, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Cristo, porque sé que es un pueblo que tú amas, que tú has rescatado, que tú has comprado a través del sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, Señor. Por eso lo bendigo y lo agradezco en esta noche, Padre. Ahora oramos, Padre, para que nos des la gracia, la sabiduría y el entendimiento para poder compartir tu palabra, Señor. Toca nuestro corazón, toca nuestra vida, nuestra mente, para poder comprender cada día mejor, Señor, tu propósito, tu intención plasmada en tu palabra, la cual agradecemos de todo corazón. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos ayude, el que nos auxilie, como siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia. Quisiera invitarte a abrir las Escrituras en el Evangelio de Marcos, capítulo número 4. El Evangelio de Marcos, así como el de Juan, tal vez es uno de mis favoritos. Y en el capítulo 4 se habla de las parábolas diferentes, como la del sembrador, la explicación de dicha parábola. Se habla también del grano de mostaza. Y en la parte final del capítulo 4 habla de un acontecimiento que le tocó vivir al Señor Jesucristo y a sus discípulos. Un acontecimiento muy especial para mí. Creo que he compartido algo de esto en alguna oportunidad, pero ahora quisiera hacerlo desde un enfoque un poco diferente. En el verso 35, capítulo 4 de Marcos, Evangelio de Marcos, vemos una narración acerca de cómo Jesús calma la tempestad, cómo aún los elementos obedecen a Jesús. No se nos olvide que Jesús es Dios, pero también Jesús fue 100% hombre aquí en la tierra. Estuvo viviendo 33 años y medio aquí en la tierra, ejerciendo el ministerio que su padre le había dado, buscando realizar, y lo logró, el propósito que su padre le encomendó. Eso es bien importante, iglesia. Siempre me gusta recalcar la importancia y la humildad de nuestro Señor, que no vino a vivir su vida, como creo que también nosotros deberíamos tener tal vez un poco más de conciencia y disponernos a vivir la vida que el Padre quiere que vivamos, no la que nosotros queremos. Porque todos de una o de otra manera nos ha alcanzado el mundo y su sistema, y todos de una u otra manera queremos dejar huella, como se dice normalmente o usualmente en el mundo, queremos dejar huella en el mundo. Pero hermano, la única huella que nos debe de interesar dejar en el mundo es haber hecho la voluntad de nuestro Padre. Espero que tú, al igual que mi persona, estemos conscientes de esa verdad y que estemos esforzándonos y con la ayuda del Espíritu Santo vayamos caminando día a día haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bien dicho lo anterior, entramos de lleno al pasaje que nos va a ocupar. Quisiera emplear unos minutos en la última parte del capítulo 4 de Marcos y también, si nos da tiempo, un poco más del capítulo 5 de dicho evangelio, que habla sobre un suceso también con un personaje que estaba totalmente endemoniado, al cual le llamaban el Gadareno. Pero veamos si Dios nos ayuda con el tiempo. Dice el verso 35, capítulo 4, Evangelio de Marcos:
Ese día, dice, caída ya la tarde, les dijo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Pasemos al otro lado. Y yo creo que también es la misma palabra que en esta época, en estos tiempos, nos dice nuestro Señor. Por lo menos eso fue lo que yo entendí cuando le recibí en mi corazón. Otoniel, pasemos al otro lado. Es decir, Él se ha comprometido, Él está dispuesto a llevarme a mí delante de la presencia de su Padre, con el auxilio del Espíritu Santo, habiéndome quitado mancha y arruga, así como a ti, para presentarnos no solo delante del Padre, sino que presentarnos también ante las bodas que vamos a tener con Él. Pero hermano, cuando pasamos de la tierra, si es que Él no nos arrebata antes o no viene antes, pues vamos un día a comparecer delante de nuestro Padre. Vamos a atravesar la cortina, como decimos, y vamos a cambiar de dimensión. Él ha prometido pasarlo del otro lado de una manera victoriosa, de una manera como Él lo logró hacer. Con mucho sufrimiento, es verdad, con mucha limitación, con mucha escasez, es verdad, pero logró cumplir el objetivo que el Padre le había encomendado. De manera que les dice, pasemos al otro lado. Está hablando de un mar. Despidiendo a la multitud, dice el verso 36, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Acordémonos que una buena parte de los discípulos del Señor eran navegantes, eran pescadores, era su oficio. Conocían el mar, conocían los fenómenos del mar, conocían de la pesca, en fin, a eso se dedicaban, especialmente Pedro. Y en el verso 37 dice la palabra, pero se levantó lo que iba a ser una travesía normal, sin problemas, sin dificultades, sin tormentas, como esperamos nosotros a veces que la vida nos trate. No queremos problemas, no queremos dificultades, no queremos enfermedades, no queremos escaseces, pero hermano, a veces el Señor permite que el enemigo agite las aguas de nuestra embarcación, que es nuestra vida, y se ponen difíciles las cosas como en estos tiempos. Dice que se levantó una violenta tempestad o una violenta borrasca, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. El clima, el mar, los elementos, no les importó, hermano, que Jesús iba ahí, en la barca. Pero la narración sí cuenta que tuvieron problemas. Los discípulos se angustiaron de tal manera que se desesperaron, entraron en pánico seguramente, y derivado de eso es como actúan a continuación. Pero dice el verso 38, Él, es decir, refiriéndose a la persona del Señor, estaba en la popa. La popa es la parte de atrás de las embarcaciones. Dice que estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, es decir, sobre una almohadilla o durmiendo sobre una almohada. Se puede traducir también cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y esto es interesante. Yo me pregunto, amada iglesia, ¿cómo Jesús podía mantener y conservar y disfrutar de ese estado de serenidad, confianza y quietud en medio de circunstancias tan adversas y difíciles? Yo te pregunto a ti. Yo no sé cómo está tu alma en esta misma noche. No sé si estás alterada, hermana o hermano, o estás ansioso. No sé si tienes que tomar medicamentos para dormir o no. No sé si estás bajo algún tratamiento para el sistema nervioso. Yo no te sabría decir. Tú lo sabes. Y el Señor también. Pero, hermano, a mí me llama poderosamente la atención que nuestro Señor, en semejantes circunstancias de peligro, circunstancias aún de
de muerte, él estaba de lo más sereno, de lo más tranquilo, de lo más reposado, de lo más confiado. ¿En quién? No en él mismo, ni en sus discípulos, sino que su confianza estaba en su Padre que estaba en los cielos. Recordemos, él había venido a la tierra no por iniciativa de él. Fue una operación del Padre, el plan de salvación. Y derivado de ello, el Padre lo introdujo al tiempo, al sistema, al mundo, a través del vientre de una virgen. Ya conocemos la historia. Pero pongámonos a pensar un momentito, imaginémonos la escena, porque se vale la imaginación. Yo me imagino, hermano, las olas embravecidas, violentándose en contra de la frágil embarcación en la cual iban los discípulos y el Señor. Yo no sé, me vuelvo a preguntar cómo él había hecho para estar durmiendo, descansando. Dormido, dice la palabra, que iba, puesto que lo tuvieron que despertar, es porque iba dormido. Y de una manera para mí hasta un poco inapropiada o abusiva, no sé quién fue, no dice la palabra quién fue, pero me imagino que haber sido Pedro, ¿va? Que era uno de los más intrépidos. Le dice: Señor, despierta, ¿no ves que perecemos? ¿No te importa que se hunde la barca? Y el Señor, como de costumbre, sereno, manso, humilde, tranquilo, hermano, con un alma apacible, como es la voluntad de Dios, que tú y yo tengamos un alma apacible, como dice la Escritura en Proverbios: un alma apacible es medicina para el cuerpo, mas las muchas preocupaciones o perturbaciones son podredumbre para los huesos. De ahí la importancia, amados hermanos, amada iglesia, que aprendamos de la persona de Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, nuestro sanador, nuestro proveedor. Él es nuestro todo. Él debe ser el centro de todo. Él es nuestro Dios. No hay aquí, hermanos, presencialmente hablando, pero ahí en tu casa, en la cárcel, en el hospital, en un taxi, en tu vehículo, donde tú vayas escuchando esta meditación, démosle gracias al Señor, que no estamos solos. El Señor ha prometido estar con nosotros, amada iglesia, no un día, no una semana, no un mes, sino que todos los días de nuestra vida. Y esta noche no es la excepción. El Señor está contigo. Ay, hermano, pero usted no sabe las condiciones que estoy viviendo. Ciertamente yo no las conozco, pero eso no implica que el Señor no esté contigo. Que no sintamos tu presencia, que tu barca esté siendo seriamente conmovida, azotada por los problemas, por las olas que se tipifican en los problemas, las enfermedades, la falta de trabajo, la desesperanza, la debacle económica. Yo no sé cuál sea tu condición o tu situación, amada iglesia, pero no se nos olvide que el Señor Jesús va en la barca. Hermano, ¿y quién es la barca? Hermana, ¿eres tú? Hermano, tú eres la barca y Jesús está en nuestra vida. El asunto está en que a veces el Señor, yendo en nosotros, estando en nosotros, está como dormido, al igual que como iba en la barca, y hay necesidad, no como lo despertaron inapropiadamente estos discípulos en esa oportunidad que narra la parte final del capítulo 4 del Evangelio de Marcos, sino que con ternura, con alabanza, con adoración, con oración, con confesión de pecados, con congregarnos, con obedecer la palabra, en fin, es la manera de despertar al Cristo que llevamos dentro de nosotros para que Él actúe, para que Él tome el control. A veces, hermano, el Señor permite que, como a Pedro, que se hunda en el mar para que tenga necesidad de pedir auxilio.
A veces nuestra barca está sumamente azotada y no somos capaces de decirle: Padre o Señor, encárgate tú de este problema, encárgate tú de mi salud, encárgate de mi economía porque está en la quiebra. Queremos nosotros resolver los problemas cuando está escrito en la palabra que dice: estad quietos, pueblo mío, dice el Señor, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Pero nuestra alma, hermano, muy voluntariosa, con muy buenas intenciones a veces, autosuficiente en otras veces, prepotente, se la lleva de que sabe, que puede, que tiene experiencia, que es joven, que tiene influencias, que tiene recursos, que tiene esto, que tiene lo otro. Hermano, nada, todas las mejores obras que podamos aportar nosotros, dice la palabra, el profeta Jeremías, son como obras de injusticia, son como, que le dijera, trapos de inmundicia, ¿verdad? O sea que, hermano, con nuestra propia capacidad no vamos a poder agradar al Señor. Repito e insisto, aprendamos de Jesús, cómo Jesús logró agradar al Padre, al extremo que se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre que dijo, cuando él salió del río Jordán: ese es mi Hijo en el cual yo me complazco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el Hijo, hermano, se preocupó y se esmeró en agradar a su Padre. Repito e insisto, no vivió su vida, no fue con sus fuerzas que quiso agradar al Padre, sino que se entregó, se sometió, se sujetó al otro Dios, que es el Espíritu Santo, y Él fue el que lo llevó, lo trajo y lo regresó, y le reveló todos los planes de su Padre. O sea que Jesús no confió en Él mismo, confió en su Padre a través del Espíritu Santo. Ese fue el secreto de Él, y ese también debe ser tu secreto para agradar al Padre. Y por supuesto el mío, ¿no? Pero siguiendo acá con la narración, es chiquita la narración, solo son 2, 4, 6 versículos de la parte final del capítulo 4 de Marcos. Dice que en el 38 que acabamos de comentar, dice que él estaba en la popa, te decía, la parte trasera del barco, durmiendo plácidamente sobre un cabezal, sobre una almohada. Entonces le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No le parece a usted, hermana o hermano, que es una forma inapropiada de dirigirse al creador del universo? ¿De dirigirse al que murió por amor por nosotros? Yo creo que sí. Por eso repito, la forma ahora de despertar al Señor, a ese Cristo que va dentro de nosotros, y si está Él no manifestándose mucho, es pues rindiéndonos a Él totalmente, entregando nuestra vida con honestidad y sinceridad, confesando nuestros pecados, sacando de nuestra vida todo lo que sabemos que no le agrada al Señor, cantando, alabando, adorando, orando mucho, vigilando, ayunando, haciendo todos los ejercicios de fe, leyendo abundantemente su palabra, para que la palabra abunde, como dice la misma escritura, de manera ejemplar o de manera abundante en nuestro corazón. Porque, hermanos, cuando hablamos, cuando externamos algo, sea lo que sea, se nota rápidamente qué tan lleno o no, o qué tanta abundancia o no tenemos de la palabra del Señor en nuestro corazón. Hermano Otto, pero ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué asegura eso? Porque la palabra lo dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere saber qué tanta palabra hay en una persona? Póngale atención a lo que dice. Si le habla de cosas de la tierra, de muchos negocios, de sus planes, de sus experiencias, de
de cosas de carácter eminentemente terrenal, hermano, es porque no hay abundancia de palabra en el corazón. Pero cuando nuestros labios se abren, hermano, para bendecir a alguien, para meditar en una palabra del Señor, para llevar aliento, para llevar vida, para transmitir esperanza, hermano, es porque estamos llenos de la palabra del Señor y llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que el Padre busca de cada uno de nosotros, que en humildad nos sometamos, obedezcamos, como yo he dicho en otras oportunidades, aunque no querramos, aunque no nos guste o aunque no nos convenga. Iglesia, tenemos que obedecer si queremos agradar al Padre. Dice la palabra en Filipenses que siendo Dios, no le importó el hecho de ser Dios. Dice que se hizo semejante a los hombres y por lo que padeció, dice otra porción de la palabra, aprendió obediencia. Imagínate. Pero nosotros, hermanos, a veces padecemos y padecemos y padecemos y seguimos padeciendo y no aprendemos obediencia. Eso ya es dureza de corazón, dureza de cabeza también diría yo. Hermanos, tenemos que meditar en eso y cambiar. Entonces dice el verso 39, levantándose, ¿no crees tú que se pudo haber levantado él como creador del universo? Él mismo fue el que hizo los mares. Él mismo hizo a los discípulos con los que andaba, hermano. Él es Dios. ¿No crees tú que hubiera podido aprovechar para darles una buena reprimenda? Pudo haberles dicho, pero ¿a ustedes qué les pasa? Yo soy Jesús, yo soy el Mesías, yo soy Dios. ¿Cómo me hablan en esos términos? No, él calladita la boca, como acostumbraba en su humildad. Dice que levantándose, verso 39, reprendió no a los discípulos, que para mí hubiera aprovechado para hacerlo, y si hubiera sido él, tal vez yo lo hubiera hecho. Pero mira qué humildad la del Señor. Dice que reprendió al viento. Pero ¿quién estaba detrás del viento que se había levantado contra la barca? Pues ya sabemos quién. Y dice que le dijo al mar. Reprendió al viento y le dijo al mar, cálmate. Imagínate, qué orden, hermano. Sosiégate. Qué autoridad, qué palabra. No era una autoridad como la de los escribas y fariseos. No era una palabra, hermano, débil, religiosa, como a veces acostumbramos nosotros darla, o los mismos discípulos la daban. No, él se levantó con la autoridad que el Padre le había delegado. Ahora yo te pregunto, y los discípulos, dice la palabra a continuación, que se sorprendieron de que aún los elementos le obedecían. A mí me sorprende también, y buscando al Señor, creo que te comentaba en otra oportunidad, el Espíritu Santo me hacía entender. ¿Sabes por qué los elementos le obedecieron y le obedecen? Porque, iglesia, Jesús estaba limpio de todo pecado. Había sido probado en todo, pero sin pecado. Quiere decir que una vida limpia, una vida agradable al Padre, hermano, ¿qué obtenemos como consecuencia? El respaldo, la solvencia, la autoridad de nuestro Padre para ejercer cualquier autoridad en contra de los elementos, no digamos en contra de los espíritus inmundos, porque está escrito en la palabra que toda rodilla se arrodillará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pregunto en esta noche, ¿tú ya confesaste eso? ¿Ya hiciste esa confesión? Si no lo has hecho, por favor, no tardes, hazlo de manera inmediata, porque Él es el único Señor. Él no es un Señor, no nos equivoquemos, Él es el único Señor. Porque está escrito también en la palabra que no existe otro mediador ni mediadora entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo, hombre, ante quien toda rodilla se arrodillará
y toda lengua decía, confesará que Él es el Señor. Aún las rodillas del diablo, no sé si tiene rodillas o no, si tiene lengua o no, me imagino que sí. El diablo mismo va a confesar y a declarar un día que Jesucristo es el Señor, no un Señor, el único Señor. Así que démosle gloria esta noche y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor y Él es Dios. Y todo elemento, todo espíritu le tiene que obedecer. Y tú y yo, que hemos sido salvos por gracia, no por obras ni méritos, por gracia hemos sido salvos, nos ha compartido esa autoridad. Nos ha enviado a promulgar el evangelio del reino. Somos como representantes de Él, somos discípulos de Él, haciendo esa tarea de evangelización mundial. Pero antes de ir a Europa, a Asia, o cualquier otro continente o país, hermana, hermano, ahí está nuestra casa, ahí está nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, yernos, nueras, nietos, tíos, primos, sobrinos, en fin, toda la familia. Por ellos empecemos. No vayamos a hacer candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Empecemos por casa. Revisemos nuestra vida, revisemos nuestra familia, dejémonos guiar por el Espíritu. Señor, mi sobrino no quiere nada contigo, mi yerno, mi nuera está endurecida en su corazón, no quiere nada contigo. Tú eres el único, digámosle, que le puede suavizar su corazón. Y oremos, y ahí me vas a contar de los resultados. Muy bien, para terminar esta parte de la parte final del Evangelio de Marcos capítulo 4, dice que levantándose se arrepintió el viento y le dijo al mar, cálmate, sosiégate, es decir, aquíétate. Dice que el viento cesó y sobrevino una gran calma. No vino una calma, una gran calma. Tú tienes, o tú quieres más bien calma en tu alma. Tú quieres reposo, tú quieres paz, tú quieres sosiego, tú quieres tener una vida diferente a la que llevas, inundada de problemas, azotada por el viento, como iba esta barca. Despertemos a Jesús. ¿Cómo? Adorémosle, cantémosle, hagámoslo nuestro Rey, humillémonos delante de Él, confesemos nuestras cositas, hermana y hermano. Meditemos en la palabra de día y de noche, como dice la palabra en uno de sus salmos, que vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que va a dar fruto a su tiempo. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Otra versión se puede traducir como, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué no creen? ¿Por qué son incrédulos? Hermano, a veces nos llaman creyentes a nosotros. Nos dicen muchos apelativos, nos dicen evangélicos, cristianos, creyentes, pero a veces lo que menos somos creyentes. No creemos la palabra, no creemos al Dios de la palabra. Iglesia, eso es pecado y nos tenemos que arrepentir en el nombre del Señor. De manera que les dice, ahí se lo regañó, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? Les pregunta, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Es decir, ¿no creéis? ¿Por qué no creéis? ¿Qué nos puede suceder, amada iglesia, si el Señor va en nuestra barca, pero despierto, no adormecido? ¿Verdad, hermano? Él va a llegar a poner en orden nuestra vida. Él va a llegar a poner en orden nuestra casa y todo lo necesario. Y se llenaron de gran temor, dice. Y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora si vamos a Job 38 rápidamente, hermano, ahí la palabra da otra narración bien interesante acerca de cómo los elementos le obedecen al Señor.
porque Él es Dios. Dice en el 38 de Job, verso 8 en adelante. Oiga lo que dice la palabra. ¿Y quién encerró con puertas el mar? ¿Quién lo encerró? Cuando irrumpiendo se salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Hasta pañales le hizo el Señor al mar. Cuando sobre él establecí límites, es decir, limitaciones, ¿no? Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos, dice la palabra, y dije, le dijo al mar, Dios, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Entonces, qué maravillosa palabra de saber que tenemos a un Dios, hermano, que tiene control en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en todo lugar. Tú no estás a la deriva, el Señor está contigo. Lo que tenemos que hacer es activarlo, despertarlo en nosotros, creyendo la palabra, llevando una vida que le agrade a Él, lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo. Y ahí me vas a contar tú todo lo que te va a empezar a acontecer. Hermano, la fe es creer lo imposible. Tenemos que llegar a ese punto de creer. Si Dios lo dijo, yo lo creo, aunque no lo entienda, no me importa. Hermano, no he sido llamado a entender por entero la palabra del Señor. Claro, no estamos en contra del conocimiento. Mejor si la entendemos toditita. Pero más que entenderla, hemos sido llamados a creer la palabra del Señor. Y ahí está el detalle, ahí está el punto. Bueno, entonces dice aquí, y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este pues que el viento y aún el mar le obedecen? Bueno, ahí termina el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Ahora quiero avanzar un poquito en el capítulo 5 del mismo Evangelio, que habla de una narración de un endemoniado llamado el Gadareno. Leámoslo, dice la palabra en el verso 1. Y llegaron al otro lado del mar, porque recuérdate que Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. No les dijo, a ver si hay buen tiempo, primero Dios lo logramos, si tenemos suerte lo vamos a hacer. No. Él les dijo, pasemos al otro lado, porque él sabía que lo iba a lograr, que lo iba a hacer. Así se levantara el viento, el mar y la borrasca y todo lo que se interpusiera en el camino, porque Él es Dios. Y también te ha dicho a ti que va a estar contigo todos los días de tu vida. Y Él es el que te va a pastorear aún más allá de la muerte. De manera que no tengamos temor, iglesia, no tengamos miedo. Dice que llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, refiriéndose a Jesús, enseguida dice, vino a su encuentro de entre los sepulcros. Mira qué terrible esta narración. Pero hay un detalle aquí que quiero que notes. No fue Jesús el que fue a buscar al Nazareno, al Gadareno, perdón, sino que fue el Gadareno el que fue al encuentro con Jesús. Por eso los que Dios nos usa en consejería, administración o incluso en liberación de demonios, o tú que eres discípula y discípulo del Señor, no debemos de andar buscando gente para desendemoniar, digamos, ¿verdad? Para liberarlo. No. Dejemos que el Señor por su Espíritu nos traiga a esas personas, a esos casos, como aprendemos acá en la palabra. Dice que y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos
y nadie era tan fuerte para dominarlo. ¿Sabes por qué este endemoniado tenía esa condición? Primero, porque él fue el que abrió puertas, lo más probable y seguro. Un demonio, tenemos que entender, amada iglesia, y de esto no se predica mucho, pero el Señor me ha inquietado a hacerlo en esta oportunidad. Un demonio no puede entrar a nadie si el Padre no le da permiso. Lo vemos en el libro de Job, cuando el enemigo se coló entre los hijos de Dios para rendirle cuentas al Padre. Llegó el turno de Satanás y le dice Dios: ¿de dónde viene Satanás? De la tierra, le dice, y de merodear por ella. Porque acuérdate que tú me has delegado la tierra para administrarla, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos cómo Dios le dice: mira, le dice, y ahora que me dices que tú vienes de la tierra, ¿no has considerado a mi siervo Job ahí en la tierra? Ahora que me recuerdo, tengo a un siervo fiel, leal, temeroso de mí, apartado del mal, casi que perfecto. Pero hermano, y le dice Satanás: ¿y cómo quiere que lo toque si tú lo tienes rodeado, tú le tienes un vallado, tú le tienes una protección? Por eso yo no puedo accesar a él. ¡Ja! Pero dame permiso. Vas a ver si no te maldice en tu misma presencia. Y tú sabes el resto de la historia que cuenta el libro de Job. De manera que tampoco tengamos miedo a eso, hermano. Mantengámonos limpios de pecado. Arreglemos nuestra vida, saquemos de nuestra vida todo lo que no es del agrado del Señor, para no dar oportunidad al diablo. Porque lo que da oportunidad al enemigo, incluso la invasión de demonios y espíritus inmundos, es el pecado. De eso tenemos que tener muchísimo cuidado. No vayamos a pecar y después extrañarnos: ¿pero por qué estoy endemoniado? ¿Por qué tengo otros pensamientos? ¿Por qué tengo esta condición? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿O por qué está mi esposa así? ¿Por qué están mis hijos así? ¿O mis nietos? Hermano, dice la palabra en el libro de Proverbios. Si me permites ver si lo encuentro rápidamente. Creo que te lo he dicho en otras oportunidades. Eso es muy importante. Dice, déjame ver, Proverbios 26, verso 2. Escucha esta palabra: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, oiga, así la maldición, es decir, los problemas, las pruebas, las tribulaciones, no vienen sin causa. O sea que el que da la pauta, en otras palabras, somos nosotros mismos. Pero volviendo al pasaje del Gadareno, en el verso número 5 dice: y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritándole a gran voz le dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús? ¿Qué tengo que ver contigo? Le dice, porque reconocía su autoridad. Sabía que era un hombre impecable, libre de pecados, que andaba haciendo la voluntad de su Padre en el plan perfecto de su Padre. Y luego le dice Jesús: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Le dice el endemoniado. Te imploro, es decir, te ruego por Dios, que no me atormentes. Aquí estoy bien, Señor. Él dio lugar, por eso estoy yo aquí con derechos y no salgo. Mientras no arregle su vida, yo no salgo de aquí. Es lo que le está diciendo. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Sabes tú que una legión son 10 cohortes de 600 soldados? Es decir, más o menos entre 5,000 y 7,000 elementos romanos. Eso tipificaba o significaba una legión. Con razón la fuerza que tenía. Pero repito, la fuerza no era de él, era la del diablo, que se la daba a través de los demonios. Entonces le rogaba con insistencia que los enviara fuera de la tierra.
y había allí una piara de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron al creador del universo, porque Jesús reina, Jesús es Dios, y los demonios lo saben. Dice que le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. O sea que les pidió permiso. Ni siquiera a un animal podían ellos entrar sin el permiso de Jesús. Toma nota de eso. Y Él les dio permiso, dice el verso 13. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2,000, más o menos 2,000 cerdos, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y vieron que el que había estado endemoniado, o sea, el gadareno, sentado vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron temor. Y los que lo habían visto le descubrieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. O sea, el que les contó todo lo que había sucedido. Y comenzaron a rogarle a la gente comerciante de esa época, que comerciaban lo ilícito, porque no era correcto los judíos apacentar cerdos, porque era prohibido de acuerdo a la ley. Dice que se fuera de la comarca, porque había traído una gran pérdida, ¿verdad? Y al entrar él en la barca, dice que él había estado, al entrar él en la barca, o sea Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejara acompañarle a Jesús. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. O sea que se convirtió prácticamente en un evangelista. El que había estado endemoniado, lleno de una legión. Pero para terminar, permíteme explicarte esto, amada iglesia, y oramos. Dice la palabra que más o menos eran 2,000 cerdos. Entonces el Espíritu Santo me motivó a hacer cuentas. Y dije yo: ¿cuánto costará un cerdo en esta época? Un cerdo promedio, normal, adulto, digamos. ¿Cuánto costará? Digamos que cueste 1,500 quetzales. Entonces agarré mi calculadora y multipliqué 1,500 por 2,000 animales. ¿Cuánto te da a ti si puedes hacer esa operación ahí? 3 millones de quetzales. Entonces le dije, yo me asusté y le dije: Señor, esa liberación costó 3 millones de quetzales. ¡Alá! ¡Qué tremendo! Con razón los comerciantes que estaban ahí de esa época le rogaban a Jesús que por favor se fuera, porque era un peligro para ellos. Y hermano, hay mucha gente infestada de demonios, haciendo cosas ilícitas, ocupándose de negocios que no son del agrado del Padre. Pero como les produce buen rendimiento, hermano, a veces no nos importa o nos podemos volver insensibles, porque nos puede interesar más lo económico, el bienestar económico, que vivir una vida santa, agradable y libre de demonios y de espíritus inmundos. A veces la gente, hermano, no entiende esas verdades espirituales y así le va pasando. No importa que él esté estorbado, la esposa, los hijos, los yernos, las nueras o lo que sea, ahí la va pasando, pero esa no es la voluntad del Padre. Te repito, la liberación de ese endemoniado costó 3 millones de quetzales aproximadamente. Pero hermano, ¿cuánto costó tu liberación? ¿Cuánto costó mi liberación? No costó 3 millones de quetzales. Costó una vida que no tiene precio, no se puede calcular. Costó la sangre misma de Cristo Jesús. Por eso tú eres libre, hermana, libre, hermano. Pero necesitamos estar agradando al Señor y estar dispuestos a renunciar a lo que tengamos que renunciar con tal de agradarle a Él.
No se te olvide, iglesia, que tú tienes que prepararte, y yo también, porque somos parte de la novia del Cordero. Nuestro amado pronto va a venir para las bodas. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo nuestra familia? Tenemos que trabajar en ello y prepararnos, porque ni el Hijo sabe el día y la hora, dice la palabra, sino solo el Padre que está en los cielos. Ni los ángeles saben. Pero la venida del Señor, su segunda venida, está a la vuelta de la esquina. Preparémonos. Dejemos que el Espíritu Santo siga quitando mancha y arruga, y nosotros, los colaboradores del Señor que nos ha llamado al ministerio, colaboramos, trabajamos, aunque a veces servimos más de estorbo que de ayuda en las obras del Señor, pero que Dios tenga misericordia, hermano, para que siempre exista en nuestra vida una buena disposición, una disposición santa de querer agradar a nuestro Dios y a nuestro Padre. Te dejo esta meditación en tu corazón para que tú pienses en ella, medites en ella, y que podamos juntos, porque yo no voy a excusarme tampoco, ni me voy a considerar cosa aparte. Hermano, yo me pongo de primero si tú quieres. Estamos en el camino, tenemos que seguirnos esforzando y perseverando, rogándole al Padre que nos ayude a ser fieles todos los días de nuestra vida hasta el final. Y cuando lleguemos al otro lado, como le dijo el Señor a sus discípulos, pasemos al otro lado, oigamos de nuestro Padre las dulces palabras: bien buena sierva y fiel, bien buen siervo y fiel. Sobre poco te puse, es decir, 60 años, 80 años, 40 años, te di nada más, y fuiste fiel en lo poquito. Mira lo que tengo reservado para ti, ¿verdad? Así que con ese sentir, por favor, inclina tu rostro. Si fuera posible, cerrar tus ojos y déjame bendecirte y orar por tu vida. Padre, agradecemos no solo tu presencia, sino que también tu maravillosa palabra, Señor, que siempre es necesaria y oportuna, Padre. Que esta palabra que tú me has dado para compartirle a tu pueblo esta noche encuentre un espacio en cada vida y produzca un resultado, Padre. Produzca un fruto a su tiempo. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús, porque es un pueblo por la cual tú sacrificaste a tu Hijo y permitiste que derramara su sangre, Señor. Le bendigo, hermana, hermano, bendigo su casa, la obra de sus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendición para todos. Estas son nuestras actividades semanales. Participa con nosotros. Iniciamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes, 7 de la noche, servicio general online. El sábado a las 9 de la mañana es momento de Niños para Cristo. A las 10 de la mañana participa con nosotros del servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. A todos los jóvenes se les hace la invitación para que puedan participar del servicio online Jubilim, todos los sábados a las 7:30 de la noche. Y participa de los servicios del domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, puedes sintonizar todos nuestros servicios en nuestro canal de YouTube, Elim Central Radio 760. Así también en Facebook, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor.